Bienvenidos a un nuevo video de valor en donde abordamos tópicos diversos inherentes al derecho empresarial, procurando darles una visión fresca y acorde a la realidad en la que nos encontramos, porque recuerda, el derecho no debe permanecer estático, su aplicación e interpretación está en constante evolución, así que comencemos ya mismo. Los socios de cualquier tipo de sociedad tienen el deber de permanecer en ellas mientras dure, lo que explica el requisito de indicar la duración de la sociedad al momento de constituirla. Sin embargo, en ciertos y determinados casos, se concede a los socios el derecho para retirarse, ya sea porque la propia ley así lo determine o porque el estatuto social establezca normas al respecto. Tenemos que recordar que el capital social es la garantía fundamental que los terceros tienen respecto de la solvencia de la empresa con la que contratan. Debemos entender que el capital social está protegido por una serie de principios doctrinales que además se consagran en la ley, que evitan que ese capital se pueda ver mermado durante la vida del ente social. Con todo esto, podemos visualizar por qué una sociedad mercantil, una vez que ha sido constituida, no puede reembolsar libremente a los accionistas el importe de sus aportaciones en el momento en el que estos se lo requieran, ya que de proceder a esto se pueden vulnerar fácilmente los derechos de aquellos terceros que entran en relación con la sociedad. Entonces, en principio debe reconocerse la obligación de todo socio de permanecer dentro de la sociedad en la que forma parte, pero cuando por un acuerdo mayoritario se modifican sus derechos o se cambian las características de la sociedad que tomó en consideración al momento de ingresar e invertir en ella, entonces sí se concede el derecho para separarse. La separación estructural que hay entre propiedad y control, si bien minimiza los costos de coordinación en la toma de decisiones por parte de una pluralidad de accionistas, también crea las condiciones para que quien controla la sociedad pueda satisfacer sus propios intereses, ¿sí?, los cuales pueden ser divergentes de los accionistas minoritarios, generando con esto lo que se conoce como costos de agencia. La minimización de estos problemas de agencia tiene efectos positivos, ya que mientras mayor es la protección legal que se conceda a accionistas minoritarios, más dispuestos estarán los inversores para proveer capital a un costo menor y con eso aumentar no solo la eficiencia, sino también el valor económico de las empresas. Aumenta el acceso a financiamiento, disminuye el costo de capital, mejora el desempeño y en general favorece un mejor tratamiento para todos los stakeholders, ¿no?, que son los grupos de interés relacionados e interesados con la sociedad. Por todo esto, desde ya hace algún tiempo, el problema de agencia pasó a ser una cuestión relevante para los esquemas de gobierno corporativo. Tan es así que los principios de gobierno corporativo de la OCDE han sido recogidos en nuestro ordenamiento legal, particularmente en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Para apreciar la relevancia de estos esquemas de salida, pensemos en una sociedad que requiere realizar una colocación privada de acciones. Para esto básicamente va a invitar a personas concretas a participar en su capital social mediante la suscripción de acciones. Como condición esencial para la participación de estos inversionistas, es normal que estos, vamos a llamarlos inversionistas invitados, exijan el derecho para poder retirarse de la sociedad emisora en ciertas hipótesis o en caso de actualizarse determinadas circunstancias. Por su parte, los accionistas preexistentes de la sociedad, que pueden ser no solo quienes constituyeron la sociedad, sino también los que ya existen como accionistas de forma previa al ingreso de este tercero inversionista, ¿sí? Suelen ser personas que tienen vínculos personales entre sí, los típicos family and friends, ¿sí? Pues todos ellos con frecuencia manifiestan inquietud por el riesgo de que el ejercicio de un derecho de retiro que se conceda a los nuevos inversionistas
pueda producir una descapitalización de la sociedad e incluso que se utilice como instrumento de presión, ya sea para apoderarse de ella o para hacer que la sociedad actúe en contra de los intereses de estos accionistas preexistentes y en beneficio de los nuevos inversionistas. Es esta la relevancia del tópico que vamos a abordar. Actualmente en las sociedades anónimas impera el principio de mayoría, de manera que la resolución adoptada por la mayoría, reuniendo, claro está, los requisitos que la ley prevé para ello, se considera la voluntad de la sociedad. En tal sentido, al imponer la mayoría una decisión al resto de los accionistas, el grupo mayoritario decide sobre los bienes sociales en términos distintos a los que previamente podían haberse acordado por los accionistas al momento de la constitución o al momento de ingresar a formar parte de la sociedad. Y con esto se generan los incentivos que comentaba en un principio para que una mayoría pueda tomar acuerdos en perjuicio de los accionistas minoritarios o por lo menos sin que les importen los intereses de estos. Es en este contexto que el derecho de separación sirve, particularmente en sociedades con capital concentrado, como una herramienta legal para mitigar el problema de agencia entre accionistas mayoritarios y minoritarios. Dado que en una sociedad con capital concentrado las decisiones de la asamblea son fuertemente influidas, o mejor dicho, directamente decididas por el grupo controlador, el que tiene la mayoría, el derecho de retiro constituye un mecanismo que de cierta manera va a permitir al accionista disidente, es decir, al que no está de acuerdo con esa decisión, no someterse o pasar por lo que válidamente ha sido resuelto por la mayoría. Analizaremos el artículo 206, la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es en donde se regula el derecho de separación. ¿Y qué establece? Cuando la Asamblea General de Accionistas adopte resoluciones sobre los asuntos comprendidos en las fracciones cuarta, quinta y sexta del artículo 182, cualquier accionista que haya votado en contra tendrá derecho a separarse de la sociedad y obtener el reembolso de sus acciones en proporción al activo social, según el último balance aprobado, siempre que lo solicite dentro de los 15 días siguientes a la clausura de la Asamblea. Bien, tenemos entonces que para el ejercicio del derecho de separación se requiere primero que el accionista respectivo haya votado en contra, razón por la cual su ausencia a la Asamblea General o incluso la abstención de su voto no serían suficientes. Si un accionista votó en contra solo con parte de sus acciones, va a conservar el derecho de separación respecto de esa parte. Por otro lado, el accionista que ya se encuentre legitimado por haber votado en contra, tiene un plazo de 15 días naturales desde que la asamblea haya sido clausurada para que declare a la sociedad anónima el ejercicio del derecho de su separación y solicitar con ello el reembolso de sus acciones en proporción al activo social según el último balance aprobado. Para determinar el quantum del reembolso, debemos recordar que nos encontramos ante una salida forzada del accionista minoritario opositor frente al derecho que tiene la mayoría para imponer una decisión societaria trascendental. En teoría no se trata de una exclusión o de un retiro caprichoso, por llamarlo de alguna manera, por parte del accionista. Por ello, considero que el reembolso, al que se refiere el artículo 206, debe entenderse en el sentido de que se pague al accionista su cuota en el haber social, en proporción con el valor nominal de las acciones liberadas o con el importe exhibido de las acciones pagaderas. No quiere decir que se le restituya simplemente la cifra aritmética del valor nominal de sus acciones. Este pago en proporción al activo social según el último balance aprobado no refleja necesariamente el valor económico de una empresa en marcha. Si esto es cierto, el régimen legal abona al terreno de comportamientos estratégicos. Por ejemplo, una mayoría podría tomar deliberadamente ciertas decisiones en contra de los minoritarios si estima que el ejercicio del derecho de separación no es para estos una alternativa viable desde el punto de vista económico, dada la forma de cálculo del valor a pagar. O por otro lado, un accionista minoritario
podría oponerse a una decisión, no obstante estar de acuerdo con ella, solo para ejercer el derecho de retiro, considerando que obtendrá un beneficio derivado de obtener un reembolso por un valor superior al que realmente resultaría como valor económico de estas acciones. En síntesis, el derecho de retiro puede describirse como un mecanismo para componer los intereses contrapuestos de los accionistas frente a una modificación sustancial de los estatutos sociales. Este equilibrio se logra permitiendo a la mayoría llevar adelante los cambios significativos que considere pertinentes, pero aislando al accionista disidentes de las adversas consecuencias que en su visión pueden derivar de la modificación acordada por la mayoría, utilizando un mecanismo disolutorio consistente en obligar a la sociedad a reembolsarle el valor de sus aportaciones. Y esto es todo por el video de hoy. Seguiremos compartiendo este tipo de videos con ideas tendientes a romper los viejos y falsos paradigmas que atentan contra el ingenio empresarial y entorpecen el desarrollo de los negocios en nuestro entorno. Les esperamos.